Buenas tardes. Quisiera iniciar de manera muy breve agradeciendo a la mesa el haberse acordado de mí para exponer un trabajo que es de un conjunto de personas, entre los que también intervinieron los administradores de fincas en el año 2013 para su redacción, y que, como ha dicho Antonio, está de actualidad candente por el exclusivo motivo de que el gran porcentaje de obras que se están haciendo a nivel regional y supongo que a nivel nacional también corresponden a comunidades de propietarios. Entonces, si en la época del boom inmobiliario, que yo, disculpen la expresión, pero también me gusta llamarle boom financiero, porque no solo fue inmobiliario, si bien es cierto que las obras entonces eran todas de nueva planta, eran edificios, tanto de la administración como principalmente privados, ahora las necesidades económicas de la sociedad han girado totalmente y hemos pasado a hacer obras de rehabilitación y reforma, efectivamente, y de mejora en esas comunidades de propietarios, aparte de otras obras menores, ¿no? A pesar de que el mercado inmobiliario empieza a moverse levemente. Bien, como ha dicho Antonio, mi misión esta tarde es volver, entre comillas, a presentar, porque ya lo hicimos en el año 2013, la guía de gestión preventiva para obras de comunidades de propietarios. Y si les parece, sin entretenerme mucho más, voy a empezar porque procuraré, en la medida de lo posible, acabar en el tiempo que tengo asignado. Bien, en la guía técnica del Real Decreto 1627, en las interpretaciones que hace la autoridad laboral, se hace mención a una serie de figuras de promotor, ¿no? Y las que hace son la administración pública, como todos sabemos, es una de las figuras. Luego las empresas y particulares que promueven obras para su venta a terceros, que sería, digámoslo de una manera más coloquial, el promotor profesional. Luego habrían empresas que construyen, reforman o amplían sus propias instalaciones donde desarrollan sus actividades profesionales. Fundaciones o instituciones de orden civil o religioso. Particulares que promueven construcciones para uso propio, lo que comúnmente conocemos en la calle como autopromotor. Y luego, por último, está el caso que nos ocupa, ¿no? Las comunidades de propietarios, que en lo sucesivo, si me permiten, por simplificar los textos en las diapositivas y no cargarlos demasiado, se designan como CP, que suelen hacer rehabilitaciones, reparaciones, mantenimiento o mejoras de sus edificios. Entonces, nos vamos a centrar, si les parece, en las comunidades de propietarios y vamos a ver, por lo menos, la percepción que tenemos la gente que convivimos con estas obras, cuáles son las dificultades, porque yo creo que partiendo de esas dificultades y con una serie de herramientas podríamos ser capaces de poner en marcha una serie de mecanismos que solucionasen la multitud de dudas que se generan y, permítanme la expresión también, la cantidad de incumplimientos involuntarios que se hacen de la legislación. Y luego, más adelante, desarrollaré por qué. ¿Cuáles son esas dificultades principalmente? Pues, bueno, por una parte, tenemos, para empezar, el desconocimiento de cuáles son las responsabilidades preventivas que adquiere la comunidad de propietarios como promotor y también el desconocimiento de cuáles son las funciones preventivas de los técnicos que intervienen, ¿no? Que muchas veces se desvían ligeramente de la realidad. Luego, también hemos detectado que hay una creencia más o menos universal, por decirlo de alguna manera, de que es irrelevante que en las obras intervengan familiares o amigos, por considerar las obras, por decirlo de alguna manera, de poca importancia, ¿no? O de poca relevancia, pues consideramos irrelevante que puedan intervenir familiares o amigos, aun sabiendo que esas personas no disponen ni de solvencia técnica ni de solvencia constructiva para desarrollar la obra como seguramente merece. Normalmente se suele priorizar el plazo de ejecución y también la calidad del producto acabado frente a la prevención de riesgos laborales. No se le da importancia a la seguridad casi en ningún caso, por decirlo de alguna manera, y sí se prioriza el que hágame usted, por favor, la obra muy rápido y procure dejármela bien. Bien, continuamos. Se considera que los técnicos son quienes deben pedir esa documentación de las empresas, de la maquinaria, es decir, es que sea el técnico el que me lo pide todo, ¿no? Para que esté todo
de una manera controlada. Bueno, no es exactamente el técnico el que tiene que pedir esa documentación, si bien es cierto que en una función de colaboración pues se puede participar de esa recopilación. Esto no quiero que genere conflicto, pero equivocadamente se piensa que es el coordinador de seguridad el que es el encargado de que en la obra no pase nada, y yo creo que Felipe lo ha dicho, esto es una cosa de todos, y el director general creo que también lo ha dicho, es una cosa de todos, no es una cosa del coordinador, es una cosa del promotor en primer lugar, que es quien inicia el proceso, y a partir de ahí de las empresas y de todos los técnicos que intervenimos, no solo del coordinador de seguridad. Hay una falta habitual de comunicación con los técnicos sobre qué requisitos deberían cumplir. Digo deberían porque no son obligados por normativa, pero sí que deberían cumplir las empresas que intervienen en este tipo de obras, ¿no? Es decir, a lo que me refería antes con los familiares y amigos en cuanto a la solvencia técnica, económica y preventiva, ¿no? Pues bueno, falta una comunicación con los técnicos en cuanto a que, o quizá también con los administradores, de qué requisitos deberíamos pedirle a una empresa que entra en una comunidad de propietarios a hacer un trabajo, ¿no? Luego, iniciada la obra, suele haber falta de comunicación en cuanto a cuántas empresas van a intervenir, en qué momento inician sus trabajos, con lo cual se dificulta mucho el seguimiento de la obra en condiciones adecuadas. Inevitablemente, y quizá por esa dificultad que comentábamos al principio de creer irrelevante que intervengan ciertas personas en la obra, pues algunas de las situaciones de contratación que se dan en las comunidades de propietarios están fuera de un respaldo legislativo, es decir, por decirlo de manera más agresiva, son situaciones ilícitas, ¿no? Luego veremos algún caso que se puede dar en alguna comunidad, que evidentemente debemos de entender que es involuntario, pero que convendría corregir. Y luego, esta es, en mi opinión, la que más daño hace al proceso. La alianza promotor-contratista normalmente siempre es más fuerte que la alianza promotor-técnico. Parece que tu respaldo, tu obra terminada bien y en plazo, depende exclusivamente de que el contratista trabaje bien, y yo creo que al final, insisto, es una función de todos, no solo del contratista. Entonces, a veces los técnicos notamos en el desarrollo de las funciones falta de respaldo en ese sentido, ¿no? Bien, ¿cuál es el origen de la guía cuando se decide lanzarse a esta pequeña aventura? Pues por una parte, las consultas sobre las obligaciones que tiene una comunidad de propietarios y las responsabilidades que se derivan de esas obligaciones cuando afrontan cualquier tipo de trabajo en sus edificios, son consultas que normalmente han venido históricamente recibiendo los administradores de fincas. Y por otra parte, hay una serie de actuaciones que la comunidad de propietarios decide emprender, bien por diversos motivos, bien por una simple mejora o adecuación del edificio o de sus espacios comunes, o como consecuencia de nuevas entradas en vigor de normativas y de decretos que hacen obligatorios ciertas inspecciones o ciertos informes de evaluación en los edificios, ¿no? Como consecuencia de esos informes, pues normalmente se suelen emitir una serie de recomendaciones que entendemos que la comunidad de propietarios debe acometer y automáticamente se genera una obra de construcción. Bueno, pues en este caso las consultas vienen a los técnicos, ¿no? Porque somos, digamos, el origen de ese informe técnico, de esa evaluación del edificio, y, pues bueno, el conjunto de ambas cosas es la que da el origen a la guía. Una guía que se estructura en una serie de puntos en los que no me voy a entretener ahora mismo porque vamos a ir viéndolos uno a uno, y que tras la introducción, pues bueno, establece una serie de objetivos, una serie de definiciones para saber quiénes son los agentes que pueden intervenir en una obra de comunidad de propietarios, cuáles serían los tipos de obra que comúnmente se pueden realizar en las comunidades, cuáles son las obligaciones de cada uno de los agentes que intervienen, desde el promotor hasta el trabajador autónomo, responsabilidades de la comunidad de propietarios, gestión de documentación, históricamente olvidada por las comunidades de propietarios, respecto de las empresas que intervienen, qué normativa es de aplicación a una obra en una comunidad de propietarios, y luego hay una serie de anexos, 1, 2 y 3, que vamos a ver de manera muy escueta, porque me he permitido el presentar los grafismos que se incluyen en la propia guía, que no hacen más que resumir todo lo que vamos a ir viendo a continuación.
Bueno, como ha dicho Antonio, la guía, supongo que en la página web de los administradores también estará disponible. Yo he puesto aquí el enlace de la página web del Colegio de Aparejadores, donde se puede descargar efectivamente en formato PDF. Bien. ¿Cuál es el fin último, el objetivo de la guía? Bueno, pues aportar un documento coherente en el que se pueda consultar cualquier gestión o cualquier fase de la gestión de una comunidad de propietarios cuando afronta una obra y por tanto se convierte en promotor, ¿no? Y para ello se consideran 4 aspectos fundamentales. ¿Cuáles son las características de la obra? Y una cosa que solemos olvidar, la concurrencia de la obra con el funcionamiento habitual del edificio, es decir, con que probablemente los propietarios y usuarios del edificio continúen pasando por las zonas por las que se está trabajando habitualmente. Y esa es una de las cosas que históricamente se ha descuidado y que deberían vigilarse, ¿no? Entonces, bueno, es el primero de los pilares en los que se basa la publicación de la guía. Luego, por otra parte, y eso sí que es fundamental, dar a conocer cuáles son las obligaciones y las responsabilidades que se derivan de esas obligaciones para las comunidades de propietarios. ¿Qué documentación debiese requerir la comunidad de propietarios a las empresas que intervienen para tener respaldo legal al respecto? Y luego se considera para completar la guía que hay que dar una serie de aspectos preventivos básicos en trabajos, por decirlo de alguna manera, más comunes, ¿no? Que luego veremos al final también. Bien, a partir de ese objetivo, pues bueno, se definen desde obra de construcción hasta los documentos preventivos que se pueden utilizar, como por ejemplo el estudio básico de seguridad en la fase de proyecto, si la obra requiere proyecto, o el plan de seguridad, en el caso de la obra con proyecto. Luego veremos las diferencias entre obra con proyecto y sin proyecto, aunque de manera muy escueta. Y, como pueden comprobar, pasamos por cada uno de los agentes que intervienen, desde el promotor, que es, repito, el que inicia la actividad y el proceso, hasta el trabajador autónomo o los trabajadores por cuenta ajena, que pueden ser los últimos que intervienen, y pasando también por la parte técnica y por la parte de documentación. No me voy a parar, evidentemente, en la definición de cada uno de ellos, porque perdería un tiempo del que quizá no dispongo. ¿Cuáles son las obras a realizar? Y yo he cambiado ligeramente, me he tomado la libertad de cambiar ligeramente los ejemplos que aparecen en la guía, porque creo que quizá estos resulten más coloquiales en el sentido de que completan un poco las actuaciones que se llevan a cabo. Aparte de los tipos de obras que aparecen en la guía, que son efectivamente muy comunes, pues, a ver, aquí hay algún problema, perdonen. Disculpen. Bueno, limpieza, reparación y pintura de patios de luces o petos de cubierta, sustitución de bajantes en patios de luces, instalación o sustitución de ascensores, adecuación o reforma de zaguanes y cajas de escalera, entre otras cosas por motivos de accesibilidad, mantenimiento de instalaciones, placas solares, climatizadoras, antenas, que normalmente suelen ser en cubierta, reparaciones de reposición de impermeabilizaciones en cubierta por mal estado de esta, entradas de humedades en viviendas, adecuación y mejora de la eficiencia energética de las instalaciones, ahora con motivo de la normativa actual, en fin, reposición de materiales de cobertura, teja, baldosín catalán, y por último, pues rehabilitaciones de fachada, ¿no? Que parece que estas últimas y las rehabilitaciones de zaguanes suelen ser las actuaciones más habituales, pero sin dejar de un lado el resto. Bien, pasamos a ver cuáles son las obligaciones de los agentes y, como no podía ser de otra manera, empezamos con las obligaciones del promotor. Y hablo de la comunidad de propietarios como promotor porque entiendo, y como bien ha dicho Antonio al principio, la comunidad de propietarios hay situaciones en las que se convierte en contratista y adquiere una serie de obligaciones que se multiplican exponencialmente. Entonces vamos a ver cuáles serían esas obligaciones del promotor de la comunidad de propietarios en obras en las que disponen de proyecto, ¿vale? Cuando hablamos de proyecto o no proyecto, hablamos exclusivamente de una exigencia municipal a la hora de tramitar la correspondiente licencia de obra, ¿de acuerdo? Entonces, en obras con proyecto, pues bueno, se debe designar al técnico que va a redactar dicho proyecto,
nombrar al coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto en caso de que exista más de un proyectista, cosa que no suele ser habitual, comúnmente no suele ser habitual. Encargar la elaboración del estudio o estudio básico de seguridad y salud, que podrá ser el mismo técnico o no que elabore el proyecto de ejecución. Nombrar a los técnicos de la dirección facultativa, incluyendo al coordinador de seguridad, ¿de acuerdo? Porque el coordinador de seguridad, recordemos que está integrado en la dirección facultativa. Y el coordinador de seguridad, veremos más adelante, que hay que nombrarlo cuando se prevea que en la obra intervienen más de una empresa y un trabajador autónomo o varios trabajadores autónomos, y ni siquiera tiene que ser de manera simultánea, sino que bastaría con que fuese de forma sucesiva. Bien, también debe como obligación, ojo, facilitar al contratista la información contenida en el estudio o estudio básico de seguridad, junto con la impartición de instrucciones por el coordinador a las empresas que vayan a ir concurriendo. Eso sería, evidentemente, este último punto ya en la fase de ejecución. Aportar al contratista los datos necesarios para que éste tramite la comunicación de apertura y, además, ojo, velar porque se materialice esa comunicación de apertura. Es decir, la orden TIN del 1071 del año 2010 establece que el promotor incurre en una responsabilidad administrativa si no vela y si no garantiza que la comunicación de apertura está formalizada. Y, como decía antes, aparte de estas obligaciones, adquiere las de contratista cuando ejecute la totalidad o parte de la obra con trabajadores propios, cuando gestione directamente la obra o parte de ella, es decir, cuando tenga que ver con la organización y con las decisiones que se toman en la obra, y cuando contrate a trabajadores autónomos para toda la obra o parte de ella. Entonces, ¿de aquí con qué me quedo? De estas tres situaciones. Pues que la primera no suele ser común, no digo que esté excluida, pero no suele ser común. La segunda tampoco suele ser común, pero la tercera sí. Y mucho ojo con la tercera. ¿De acuerdo? Porque esto sí se da. Y todos sabemos que en algún caso se ha podido dar el que la comunidad ha contratado un autónomo sin trabajadores a su cargo, y luego veremos la diferencia entre uno y otro, y en ese momento se convierte en contratista, con lo cual asume todas las obligaciones y se le derivan todas las responsabilidades que procedan. Bien, ahora veremos algo más sobre eso. Hemos visto obras sin proyecto, vamos a ver obras con proyecto, vamos a ver obras sin proyecto, y luego matizaré algún término que utilizo en las obras sin proyecto. Designar al técnico que elabora el análisis de actuaciones, la memoria de trabajos, la memoria valorada, la memoria técnica que puede exigir el ayuntamiento para la correspondiente licencia. También nombrar a la dirección facultativa o a la dirección técnica que dirige esos trabajos y al coordinador de seguridad en la misma situación que en las obras con proyecto, es decir, cuando en la obra intervengan varias empresas. Facilitará al contratista la información que se haya elaborado en la fase previa de documento de análisis o la memoria técnica de los trabajos. Aportará también al contratista esos datos a los que hacíamos referencia antes en las obras con proyecto para que éste pueda tramitar la comunicación de apertura, aquellos que sean necesarios. Y obligaciones de contratista cuando se dé cualquiera de los tres supuestos anteriores a los que hemos hecho referencia. ¿Y cuáles son esas obligaciones si se convierte en contratista? Pues las propias de promotor, tenga o no la obra proyecto, esas ya las tiene asignadas sin ser contratista, y a partir de ahí aplicar una serie de acciones de principios de acción preventiva, que son los del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollando una serie de tareas que vienen en el Real Decreto 1627, cumplir y hacer cumplir a su personal y al resto de empresas el plan de seguridad y salud, cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Y este punto, que parece baladí, sin importancia, insignificante, pues es donde está el quid de la cuestión. Porque cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, a grosso modo, para un contratista, es todo esto. Servicio de prevención, evaluación de riesgos, planificación preventiva, plan de prevención, formación e información, consulta y participación, vigilancia de la salud, equipos de trabajo, medios de protección, coordinación de actividades empresariales, recurso preventivo, libros de contratación. Entonces, yo lanzo una pregunta sin esperar respuesta. ¿Qué comunidad de propietarios está en disposición de cumplir esto? Si se convierte en contratista. Entonces, si se da de los tres supuestos que hemos dicho que habían para que la comunidad se convierta en contratista, si se da la tercera por ser, digamos, más conocida o más habitual o más probable, que
por desconocimiento o por ignorancia el promotor contrata a un trabajador autónomo que no dispone de trabajadores, en ese momento la comunidad asume todas estas obligaciones y no creo que haya ninguna comunidad que esté en disposición de hacerlo. Bien, vamos a seguir, porque además tiene que informar y proporcionar instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos, atender las indicaciones y cumplir las instrucciones impartidas por el coordinador de seguridad, responsabilidad sobre la correcta puesta en marcha de una serie de medidas preventivas, es decir, una serie de obligaciones que en mi opinión, insisto, en mi opinión, y quiero dejarlo claro, desaconsejan absolutamente la contratación de un trabajador autónomo que va solo por una comunidad de propietarios, para hacer una obra, por decirlo de alguna manera, de cierta entidad, ¿de acuerdo? Que para mí de cierta entidad puede ser la reforma completa de un zaguán, porque interviene más de una empresa ahí y ahora veremos por qué se desaconseja, no solo porque se convierta en contratista, sino porque además es un incumplimiento de un precepto, que luego veremos. Bien, bueno, no me voy a parar demasiado en las obligaciones del coordinador de seguridad en fase de proyecto, puesto que he dicho antes que no suele ser habitual su designación. De hecho, yo no conozco, y no sé si quizá peco de inocente, pero lo digo así, no conozco la designación del coordinador en la fase de proyecto en ninguna obra, ni siquiera pública, por lo cual no espero que haya una designación de coordinador en fase de proyecto en una obra de una comunidad de propietarios. Bien, como obligaciones del coordinador de seguridad, pues bueno, las ya consabidas del artículo 9 del 1627, la que se deriva de posibles incumplimientos del promotor en materia de información e instrucciones a las empresas concurrentes en los artículos 12 y 13 del Real Decreto Legislativo 5 del 2000, la que se deriva también del Real Decreto 171 del año 2004 de coordinación de actividades empresariales en los artículos 6, 7 y 8, y por último la disposición final tercera del Real Decreto 1109 del año 2007. Bien, la pregunta es, una vez que hemos visto esas obligaciones del coordinador, ¿es necesario el coordinador? Bueno, los que estamos más metidos en este tema de la prevención ya conocemos que en el año 2008 la Dirección General de Trabajo publicó un informe sobre la obligatoriedad del coordinador independientemente de que exista proyecto o no. ¿De acuerdo? Y en el año 2010 la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratifica ese criterio anterior y efectivamente dice que la designación del coordinador es necesaria, exista o no proyecto, siempre que en la obra intervenga más de una empresa y varios trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos de manera simultánea. Bien, con respecto, si pensamos ahora en esas obligaciones que adquiría el promotor cuando hemos dicho que se convertía en contratista, aquí tenemos las obligaciones del contratista, ¿no? Que hemos dicho, entre otras, estar inscrita en el registro de empresas acreditadas, siempre, elaborar plan de seguridad y salud en las obras con proyecto y documento de gestión preventiva o evaluación de riesgos en las obras sin proyecto, tramitar la comunicación de apertura del centro de trabajo, ojo con el libro de subcontratación, cuando proceda, evidentemente, que es cuando se realizan subcontrataciones, si no, no es preceptivo, designar en los casos previstos en la normativa uno o varios recursos preventivos, según el caso y según la entidad de la obra, además de las incluidas en el artículo 11 del Real Decreto 1627 del año 97. Bien, las de los subcontratistas son ciertamente similares porque deben también estar inscritas en el registro de empresas acreditadas. Y ahora, esto que dice, tener elaborada la evaluación de riesgo de los trabajos contratados. Bueno, pues antes decíamos para el contratista elaborar el plan de seguridad o el documento de gestión preventiva, en el segundo caso cuando no haya proyecto. Aquí lo que tiene que tener es una evaluación de riesgo de los trabajos contratados. Participar por su deber de cooperación en esa coordinación de actividades empresariales, ese deber de cooperación que le impone el Real Decreto 171, y designar a un interlocutor en materia preventiva. También tiene que cumplir las obligaciones que están incluidas en el artículo 11 del 1627. Y ojo con esto, porque no sé, pero a mí ya se me ha dado varias veces, nunca elaboran plan de seguridad. O sea, vas a la obra, a una obra de una comunidad de propietarios, entra un subcontratista y dice, ¿cuándo tengo que aportarle yo a usted el plan de seguridad? Oiga, usted no tiene que hacer plan de seguridad. El plan de seguridad lo tiene que elaborar el contratista. Bien. Y ojo, porque nunca tramitan la comunicación de apertura, que también se nos ha dado el caso que nos preguntan si los subcontratistas tienen que realizar la comunicación de apertura. Bien, paso a los trabajadores autónomos, y aquí está también la segunda parte del quid de la cuestión de cuando una comunidad de propietarios contrata a un trabajador autónomo, porque hay dos modalidades de trabajador autónomo que todos conocemos. Una es que no dispone de trabajadores por cuenta ajena, es decir, que no tiene gente asalariada, por decirlo de otra manera,
y en ese caso no son sujetos pasivos, o sea, son sujetos pasivos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. No les es de aplicación la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, excepto el artículo 24 de coordinación, ¿vale? No tienen otra obligación. Entonces, no disponen de organización preventiva, no realizan evaluación de riesgos, no tienen planificación, no se inscriben en el REA ni realizan comunicación de apertura, no elaboran plan de seguridad y salud nunca, jamás, ¿vale? Nunca pueden subcontratar en ningún caso, ¿de acuerdo? Y deberán cumplir en este caso, al igual que contratistas y subcontratistas lo hacían con el artículo 11, el trabajador autónomo lo hará con lo contenido en el artículo 12 del 1627. Ojo, porque, y esto es una cosa que normalmente no se suele controlar, que una sociedad limitada o que una comunidad de bienes compuesta exclusivamente por trabajadores autónomos no es una empresa, ¿eh? Siguen siendo trabajadores autónomos a estos efectos. Y claro, a ti te dan como coordinador o como comunidad de propietarios o como técnico de la dirección facultativa un nombre con una sociedad, un CIF, un representante con un DNI y dices, pues será una empresa. Y si no preguntas, te puedes llevar la sorpresa de que son 3 trabajadores autónomos que son 3 socios, ¿vale? Bien, por otra parte está, y no me voy a entretener porque no quiero comerme, como he dicho, pretendo ser puntual en la finalización de la charla, que sí dispongan de trabajadores por cuenta ajena. Entonces, permítanme la comparación. El trabajador autónomo se puede llamar Fernando Espinosa Gutiérrez y tener trabajadores a su cargo, pero aunque sea un trabajador autónomo y se llame Fernando Espinosa Gutiérrez y no acabe en SL ni en comunidad de bienes o en SA, pues es una empresa, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, volvemos a las obligaciones de las empresas en cuanto a organización preventiva, evaluación de riesgo, planificación, plan de acción preventiva, etcétera, etcétera. Redactan plan de seguridad cuando sean contratistas, ojo, pueden subcontratar con las limitaciones legalmente establecidas y a todos los efectos tienen consideración de empresa, contratista o subcontratista en función de quién les contrate. ¿De acuerdo? Bien, otra parte de la guía habla, y parece es lo más prudente en nuestra opinión, que tras las obligaciones de los distintos agentes se hable de las responsabilidades que se derivan de esas, ¿no? Evidentemente no hay tiempo para que yo hable de las responsabilidades, pero se dividen básicamente en administrativa, penal y civil, y en cualquiera de las 3 con sus compatibilidades e incompatibilidades conjuntas, es decir, aquellas que pueden ser a la vez compatibles o incompatibles, la comunidad de propietarios como promotor evidentemente puede incurrir en cualquiera de las 3. Bien, la administrativa, pues bueno, las infracciones pueden ser leves, graves o muy graves y están regladas en los artículos 11, 12 y 13, como he dicho antes, del Real Decreto Legislativo 5 del 2000, lo que coloquialmente se conoce como LISOS, pero que todos sabemos que es la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. La penal, que está arreglada en los artículos 316 a 318 del Código Penal, y la civil, que sabemos que es la derivada, por un lado, de la penal, y luego la responsabilidad civil contractual o extracontractual. Pues todas esas son responsabilidades a las que se somete la comunidad en el momento en el que emprende una obra. Bien, gestión de documentación, es decir, ¿qué documentación debe obrar en poder de la comunidad o la comunidad de propietarios debe tener de alguna manera controlada, ¿no? Por parte propia, por la suya, pues el proyecto técnico en las obras en las que se ha requerido, evidentemente porque si no, no va a obtener la licencia correspondiente, ¿vale? Y ese análisis de actuaciones o memoria técnica o memoria valorada de la que hablábamos antes para las obras sin proyecto. La propia licencia de obra para poder dar comienzo a los trabajos, los nombramientos, incluido el coordinador de seguridad y salud, de la dirección facultativa, de los técnicos que van a intervenir en la dirección de obra, velar por la tramitación de la comunicación de apertura. Ya he adelantado antes que la orden TIN 1071 del año 2010 establece una responsabilidad administrativa si el promotor no vela porque la comunicación de apertura esté hecha. Y luego documentos que, siendo propios de la gestión del coordinador de seguridad en fase de ejecución, es decir, que son del día a día de trabajo del coordinador, le son exigibles al promotor. ¿De acuerdo? Reuniones de coordinación, instrucciones que se puedan ir impartiendo durante los trabajos, etcétera, etcétera. Bien. Del contratista, pues bueno, lo hemos dicho antes, inscripción en el registro de empresas acreditadas, acreditar qué modalidad de organización preventiva tiene, si tiene un servicio de prevención ajeno, propio en la empresa, en fin. Plan de seguridad y salud en las obras con proyecto y documento de gestión preventiva con evaluación de riesgos
o solo evaluación de riesgos, es una cuestión que podríamos también debatir en las obras sin proyecto. Comunicación de apertura del centro de trabajo, designación de recurso preventivo en los casos en los que sea necesario y libro de subcontratación si la obra requiere de la intervención de más empresas y, por tanto, de subcontrataciones sucesivas. Con respecto a trabajadores, pues bueno, documentos de formación, información, autorizaciones de uso de maquinaria, aptitud médica, etcétera, etcétera. Estamos hablando de documentación del contratista. Del subcontratista serían similares, pero volvemos a sustituir el plan de seguridad y salud por la evaluación de riesgos de los trabajos contratados, también acreditar la modalidad preventiva. Ahora no nombramos un recurso preventivo necesariamente, aunque se puede, pero no necesariamente, nombramos un interlocutor en materia preventiva, una persona con la que podamos establecer una serie de comunicaciones, en caso necesario, y también exigimos una serie de documentación. Ojo, insisto, en este tema, que parece una estupidez, pero hay una creencia por ahí equivocada todavía. Los subcontratistas nunca elaboran plan de seguridad, ¿de acuerdo? Bien, con respecto al trabajador autónomo, hemos dicho que era un sujeto pasivo de la ley de prevención, es decir, no le es de aplicación la ley de prevención y, por tanto, no tiene las obligaciones que tienen el resto de empresas, o sean contratistas o subcontratistas, pero sí el deber de cooperación establecido en el Real Decreto 171 y, por tanto, sí debe cumplir el artículo 24 de la ley de prevención. Y esto es un tema que debatimos muchas veces en otros foros de prevención, si al autónomo se le debe exigir algo más, ¿no? Yo muchas veces he debatido incluso con inspectores de trabajo la inquietud que me genera que un trabajador autónomo no disponga de ninguna formación, porque al final está sometido a los mismos riesgos que un trabajador por cuenta ajena y puede estar haciendo exactamente el mismo trabajo. Entonces, bueno, yo creo que sí, aunque no, insisto en el asunto, aunque no es un tema preceptivo obligatorio, sí convendría exigir un mínimo, por ejemplo, por lo menos. Bien, en la guía también se incluye un listado de normativa de aplicación, es decir, qué normativa debe tener en consideración la comunidad de propietarios cuando aborde las obras, y empezando por la ley 49 del año 60 de propiedad horizontal, pues a partir de ahí se hace un resumen de las normas o decretos básicos o leyes básicas con las que se deben gestionar las obras de construcción, ¿no? No se ha entrado en mucho más detalle, pero bueno, la ley de prevención, el Real Decreto de los Servicios de Prevención, el 39 del año 97, el Real Decreto 1215 sobre la utilización de los equipos de trabajo, el 1627, que es el Real Decreto padre, por decirlo de alguna manera, de todos los demás, el Real Decreto Legislativo 5 del 2000 en cuanto a las infracciones y las responsabilidades de las que hemos hablado antes, el de coordinación de actividades, que es el 171, la Ley 32/2006 de subcontratación y el Real Decreto que desarrolla esa propia Ley de subcontratación, que es el 1109, publicado y entrado en vigor un año después de la Ley de subcontratación. Llego a los anexos, que hemos dicho que eran 3, y, como he dicho al principio, no se hace más que un resumen gráfico, evidentemente, probablemente desde el fondo de la sala no se vea alguna parte, pero no hace más que un esquema gráfico de cómo debe funcionar una obra en cuanto a esas designaciones de técnicos, en cuanto a esa elección de la empresa contratista, qué tiene que hacer la empresa contratista, qué no tiene que hacer en la obra con proyecto, en este caso, y como vamos a ver a continuación, y me van a permitir que pase cuando los presentes terminen de fotografiarlo, las obras sin proyecto, porque son similares, pero utilizando, digamos, gestiones ligeramente diferentes, ¿vale? Como digo, estos dos esquemas, estos dos gráficos no hacen más que representar lo que hemos hablado de obligaciones de cada una de las partes y del proceso que se debe llevar a cabo para ejecutar las obras, tengan o no tengan proyecto, como digo. Por eso hay dos diagramas diferentes, uno para obra con proyecto y otro para obra sin proyecto. Bien, con respecto al diagrama de subcontratación, pues bueno, solo hacer dos apuntes. Uno ya lo he dicho más o menos a mitad de la locución, y es que el trabajador autónomo que no dispone de trabajadores a su cargo nunca puede subcontratar. ¿De acuerdo? Nunca. Y otro apunte que quiero hacer, ya no solo, y me lo van a permitir, para las obras de las comunidades de propietarios, sino para el resto de obras, alguien parece no haber interpretado bien, y no estoy hablando de empresas pequeñas, alguna que otra mediana ya se ha colado en este tema,
alguien parece no entender que un subcontratista que aporta fundamentalmente mano de obra, incluyendo las herramientas manuales y motorizadas para su trabajo habitual, es decir, un taladro, una moladora, una radial, una batidora de pastas y morteros, pues los subcontratistas que solo aportan a la obra mano de obra y ese tipo de herramientas no pueden subcontratar. Y se están subcontratando. Y parece mentira, pero claro, lo he comentado antes fuera de... Esto debería estar lleno. Y no está lleno. Entonces luego vienen las dudas, las consultas, las preguntas, y necesito que me aclares esto y no sé qué. Y vienen este tipo de errores que 10 años después, o 9, del Real Decreto 1109 que desarrolla la ley de subcontratación, se siguen cometiendo errores con las subcontrataciones. Entonces, las empresas que aportan mano de obra con sus herramientas, digamos, de tajo para poner en obra sus materiales, no pueden subcontratar, aunque sean los primeros, aunque estén en el primer nivel de subcontratación. Ojo con eso. Bien, voy terminando. En el anexo 3, pues, bueno, lo que se desarrolla, evidentemente, con mucha más información de la que yo aquí aporto, porque solo aporto los títulos de las 8 fichas. He dicho al principio que eran fichas de los trabajos, digamos, más comunes, ¿no?, en las comunidades de propietarios. Trabajos de implantación en obra, es decir, de vallados, de accesos, de limitación de zonas de trabajo con respecto a la zona de paso de los usuarios del edificio, trabajos en sótanos, demolición, cubiertas, trabajos en fachada, andamios, plataformas. Bueno, pues hay una serie de fichas de seguridad que dan unas nociones básicas de qué medidas preventivas básicas se deben, como digo, implantar en este tipo de trabajos. Bueno, no puedo acabar la charla sin acordarme de los compañeros que participaron en la redacción de la guía, ni muchísimo menos, porque muchos de ellos, de hecho, hoy no están aquí presentes y a mí me hubiera gustado verles. Pero bueno, aquí están todos los compañeros que participaron en la elaboración de esa guía, aquí están todas las empresas que colaboraron en su momento en esa elaboración, y me van a permitir que haga un breve inciso, brevísimo, sobre un documento que aparece publicado en el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el año 2014, hace ahora 2 años, en noviembre además, que es el de Directrices Básicas para Integración de la Prevención de Riesgos Laborales. Más allá de la opinión que podamos tener cada uno sobre el documento, hace un breve análisis de cuáles son las actuaciones y el diseño de la obra, la fase de contratación, la fase de planificación de trabajos, de ejecución y de finalización, ¿vale? Y luego hace unas consideraciones comunes al proceso. El documento es interesante en sí, en el sentido de que aborda información de cómo afrontar una obra con proyecto y de cómo afrontar una obra sin proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, te va explicando pormenorizadamente los pasos a seguir por cada uno de los agentes para integrar la prevención en la obra, si cada uno de los agentes cumplen con las obligaciones que son de su obligación cumplir. Pero a mí me llama poderosamente la atención, y no quiero que se utilice como una crítica, porque no pretendo que sea una crítica, pero al principio del documento se dice que el documento está destinado a personas con altos conocimientos en prevención de riesgos laborales. Entonces, yo digo, bueno, y el que necesite conocerlo sin tener altos conocimientos, lo lee y no entiende nada. Con lo cual, dice, bueno, puede ser útil para los que tengan altos conocimientos en prevención de riesgos laborales, pero deja de ser útil para otra gran mayoría que también requiere esos conocimientos. Bueno, a mí me llamó poderosamente la atención y quería comentarlo. Entonces, antes he dicho al principio también que alusiones a este documento son, por ejemplo, ese documento de gestión preventiva del que hacía mención, que no habla de su contenido, pero sí dice básicamente este documento que debe ser un documento con el mismo fin que el plan de seguridad, con lo cual entendemos que debe ser un documento similar, si bien es cierto que en los formularios de comunicación de apertura solo tienes 2 opciones a la hora de formalizarla, que es plan de seguridad y salud para obra con proyecto y evaluación de riesgos para obra sin proyecto. Con lo cual, no sé si entender una de dos, o que alguien no va a saber lo que tiene que hacer, o que el documento de gestión preventiva necesariamente tiene que llevar una evaluación de riesgos para su presentación entonces en el documento, en la autoridad laboral. Pero bueno, eso es un debate que podría tener multitud de interpretaciones. Acabo. El promotor. Estaréis de acuerdo conmigo, supongo,
tiene un papel decisivo en el proceso, decisivo, y que todavía no ha empezado a interpretar. Y es, por una parte, adquirir sensibilidad con sus obligaciones en materia de seguridad y salud, en materia preventiva, es decir, adquirir sensibilidad, que se sensibilice con qué tiene que hacer y qué le puede pasar si no lo cumple. Y por otra parte, ejercer liderazgo preventivo. Es decir, cuando adquiera esa sensibilidad, el segundo paso es ejercer liderazgo. Y es hacer que aquello se cumpla. Y para eso hay una serie de medidas que, bueno, no vamos a entrar ahora tampoco, pero evidentemente, insisto, tiene un papel decisivo que, en mi opinión, no ha empezado todavía a interpretar. Gracias a todos y, bueno, pues quedo a la espera de cualquier duda o consulta que pueda surgir al respecto de la guía en la mesa redonda posterior.